El compartir el título de goleo se ha convertido en una constante en los últimos años del fútbol mexicano. Un claro ejemplo fue lo ocurrido hace 2 semestres, cuando no fueron 2 ni 3, sino 4 los que subieron al podio. Diver Cambindo, Salomón Rondón, Federico Viñas y Oriol Antuna, quienes en conjunto sumaron 32 dianas. Con la llegada de Paulinho a la Liga MX, esa tendencia parece llegar a su fin, pues no hizo los 29 goles que a muchos les hubiera gustado, pero los 13 que marcó no eran tan malos para su torneo de adaptación. Más que todo se quedó en ilusión, y un torneo después la realidad compartida regresó. Uroš Đurđević, quien llegó al mismo tiempo que el portugués a tierras mexicanas, elevó las expectativas del aficionado rojinegro, solo que en su primer torneo no pudo demostrar de lo que verdaderamente estaba hecho. Hoy, que recibió la confianza necesaria, ya es un histórico del Atlas, imagínese usted. José Raúl Zúñiga, quien vagó por todo el mundo y pensó que nunca cumpliría su sueño, vino desde la división de ascenso, lejos de su país, se ganó un lugar en el máximo circuito y a sus 30 años puede presumir que no existen imposibles. Hoy le rendimos homenaje a las 36 anotaciones de estos 3 que con base en goles se han ganado un espacio en los anales de nuestro balompié. Uroš Đurđević nació el 2 de marzo de 1994 y comenzó su carrera profesional en 2011 con la playera del FK Rad Belgrado, equipo de la Liga Serbia. De ahí continuó con el Vitesse Arnhem de Países Bajos, el Palermo de Italia, el Partizan de Belgrado, Olympiacos de Grecia y el Sporting de Gijón en la segunda división de España, club en donde disputó 232 partidos y marcó 66 goles, lo cual le valió para convertirse en el segundo extranjero con más anotaciones en la historia del equipo asturiano. En cuanto a su trayectoria con selecciones, participó con los combinados sub-19 y sub-21 de Serbia. En 2017 recibió su primera convocatoria a la absoluta, solo que nunca llegó a debutar. 4 años después decidió cambiar de rumbo y optó por la nacionalidad montenegrina, ya que su padre es originario de Podgorica. De cara a la apertura 2024 llegó al Atlas como uno de los refuerzos más prometedores bajo la gestión de Beñat San José. Sin embargo, no logró encontrar el ritmo deseado con el español. A pesar de que tuvo participación en 10 encuentros, solo fue titular en 1 y apenas pudo marcar un gol. Eso sí, que sirvió para eliminar a las Chivas en el play-in. Con la destitución del español y la llegada de Gonzalo Pineda, el serbio encontró la regularidad que tanto deseó, puesto que se hizo de un lugar en el 11 inicial, que ya nadie le quitó. Por otra parte está la Pantera Zúñiga, un ejemplo de perseverancia en un mundo que no siempre da segundas oportunidades. A diferencia de muchos jugadores que debutan jóvenes, su camino fue cuesta arriba, lleno de obstáculos, pues no logró pisar una cancha profesional, sino hasta los 25 años. José Raúl nació el 13 de julio del 94 en el municipio de Juradó, en Colombia. Desde muy joven persiguió su sueño de jugar a la pelota y probó suerte en países como Argentina, Alemania, España e incluso en su tierra natal con equipos como Envigado y Leones. Pero la suerte no estuvo de su lado. Sin embargo, encontró un refugio en el fútbol mexicano y en agosto de 2019 logró debutar en la Liga de Ascenso con los Potros de la UAM. 3 años más tarde llamó la atención de Dorados de Sinaloa, con quienes disputó 90 partidos y marcó 38 goles. Ese rendimiento le valió para captar el interés del Querétaro, club con el que finalmente debutó en Primera División. Finalmente el Trotamundos llegó a la Perrera como uno de los refuerzos del conjunto fronterizo para el Clausura 2024, torneo en el que terminó con 3 goles, y en el siguiente certamen solo sumó 1 más, al menos en la fase regular. No obstante, en el torneo más reciente encontró el ritmo que tanto buscó durante toda su carrera, y aunque el momento llegó un poco tarde, a sus 30 años demostró que los sueños, con esfuerzo y paciencia, siempre se pueden alcanzar. Por último, Paulinho ya se ha convertido en un referente de la Liga MX, y ahora te podría contar un pedacito de su historia, pero esa la puedes encontrar en el video de su primer campeonato de goleo, que te dejo en la descripción. En la jornada 1, 2 de los 3 goleadores se vieron las caras, pues solo recibió la visita del Toluca. Sin embargo, el primero en estrenarse fue la Pantera, quien atendió un rebote que entregó Thiago Volpi para poner el 1-1 momentáneo entre los choriceros, quienes no se guardaron nada, pues retomaron la ventaja con uno más de Alexis Vega y Eliño. Además, a 5 minutos del final, Diego Barbosa metió el buscapiés que fue conectado por Paulinho, quien se lanzó desde la tercera cuerda para inaugurar su cuenta personal. Uroš Đurđević no se quedó atrás y al siguiente día marcó el del empate ante la máquina, cuando Jeremy Márquez lo habilitó entre líneas para definir cruzado ante la salida de Kevin Mier.
A pesar de que los tres no dieron señales de vida por 3 fechas consecutivas, el primero en reaparecer fue el colombiano, quien ingresó en la segunda mitad del partido que Tijuana perdía 0-3 ante Cruz Azul. Iván Tona descontó el tablero y 4 minutos más tarde el número 26 le arrebató el juguete a Willardita para quedar mano a mano con su compatriota, quien no pudo hacer mucho para evitar el rugido del felino, que se quedó con las ganas de remontar. Mientras tanto, en el infierno, los escarlatas se midieron a los tigres, y aunque todo indicaba que las donas se mantendrían en la pizarra, en el tiempo de compensación Marcel Ruiz encontró al ex del Sporting, quien de cabeza le entregó la victoria a los suyos para anotar el segundo. Una semana más tarde, el único en hacer acto de presencia fue el de Wakanda, que aprovechó la mala salida del tal Arrangel para acercar al Cholaje hacia una Equidad que nunca llegó. Al finalizar aquella jornada, nadie pensó que el título de goleo quedaría en manos de dicho tridente, pues Diver Cambindo sumaba 6 dianas, el doble que el delantero canino, 4 más que Joao Díaz, y al serbio lo superaba por 5. En el Día del Amor y la Amistad, José Raúl se tardó 115 segundos en anotar su nombre en la cédula, puesto que recibió un balón al espacio, le pintó la cara a Denzel García y con un zurdazo incrementó la estadística. No obstante, no logró romper la malaria, ya que con goles de Guillermo Castillo y Ángel Saldívar, los de Ciudad Juárez le dieron la vuelta. Cada vez que marcaba, su equipo perdía. El que anduvo más desaparecido fue el de Vojvodina, quien se tardó 1 mes y 4 días en volver a marcar. Antes de ir al descanso, el dorsal 32 fue derribado dentro del área y provocó un penalti, que él mismo convirtió para igualar al conjunto poblano, que volvió a tomar la delantera por medio de Ricardo Marín. No más que en el tiempo de compensación, Diego González colocó el 2-2, y en el 90+9 se manifestó una vez más el paisano de Veliko Paunovic, quien con un disparo fulminante siguió la remontada para que el cuadro rojinegro sumara los primeros 3 puntos del semestre. Están queriendo conectar, no le pegan, ahora sí tiro. ¡Oh, Dios mío! Visita de los mexiquenses a tierras chihuahuenses, el Pichichi del certamen anterior se desató con un hat-trick. El primero cayó a los 12 minutos cuando el ex de Chivas envió el centro de primera para el artillero, quien llegó puntual a la cita para romper el 0. Luego de que el Canelo Angulo hiciera un cameo en la película Lusa, Sebastián Jurado se equivocó en la salida y la perdió ante la presión del de 32 años, que solo tuvo que empujarla para incrementar la diferencia. A 15 del final se volvieron a juntar los dos protagonistas de la noche, y el nacido en Braga sacó un potente derechazo que reventó la red. Con ello ya tenía 5 goles en 8 jornadas, pero aún se encontraba a 3 del delantero necaxista. Prehistórico, se va preparando Angulo, está Paulinho. ¡Gol! ¡Del Toluca! A los 75 empieza a encontrar otra vez la pólvora el capo Cañonieri. 4 días más tarde, Paulinho potenció sus números cuando el cuadro del Estado de México se enfrentó ante un débil Querétaro, que no metió ni las manos. Luan García marcó el primero con el botín derecho. 6 minutos más tarde, el ganador de la Copa de Portugal emergió por el costado diestro y sacó un zapatazo letal para separarse aún más de los otros dos, que estaban echados en la hamaca. Finalmente los suyos ganaron por 5-0. Luego de aquel triunfo ante los enfranjados, los académicos tenían 2 derrotas al hilo, por lo que tenían la intención de volver al sendero de la victoria frente al Atlético de San Luis. Oscar Macías se empezó a arruinar los planes de los locales, pero en el primer minuto de la parte complementaria, los zorros sorprendieron en un saque de manos, y Diuca de media vuelta colocó el de la Equidad. Gustavo del Prete le dio la vuelta a la tortilla, y al 72 el naturalizado de Montenegro controló de derecha y la prendió de volea para sentenciar el 3-1. A ver qué hace Diuca en el centro, pasó el balón, le puede pegar. En
la jornada 11 chocaron dos de los máximos romperredes, pues el Chorizo Power atendió en casa a los Rayos de Cambindo, quien con un golazo puso el primero, y José Paradela afianzó la superioridad. Sin embargo, antes de ir al medio tiempo, Juanpi Domínguez asistió al Kefala portugués, que se anticipó a la saga hidrocálida para prender el infierno, mismo que ardiera en la segunda mitad, con la participación del Pollo Briseño y un triplete de Ernesto Alexis Vega. En la fecha número 9 se cruzaron los dos más intermitentes, Zúñiga y Durdevich, que estaba a punto de ser parte de uno de los mejores duelos de la campaña. Al 33, Aaron Mejía le entregó un regalito a la Pantera, quien dio un pase a las redes para poner por delante a los fronterizos, y asimismo comenzaron una racha que le duraría hasta la última semana de la competición. Johan Julio y Jesús Vega ensancharon 3-0 el marcador, por lo que la gran mayoría dio por muerto al cuadro jalisciense, pero todavía tenía unas bajo la manga. Mateus Doria sorprendió con un escorpión que le dio la vuelta al mundo para dar pauta a la remontada que llevaría nombre y apellido. Tras un penal provocado por el zaguero brasileño, el ex del Sporting de Gijón no dudó y recortó diferencias con tan solo 8 por jugarse. 5 minutos después, Leonardo Flores la clavó al área y el delantero de 1.81 se impuso por las alturas para firmar el doblete, que provocó el empate. Debido a todo el tiempo que se perdió, el árbitro agregó 12 más y en el último aliento, Matías Cócaro le gritó a este famoso al MVP, quien estuvo en el momento indicado y en el lugar adecuado para autografiar la voltereta de ensueño. En contra del Puebla, los que juegan cerca del bar no tuvieron complicaciones y el conjunto diabólico abrió la cuenta con una pincelada de Jesús Gallardo. En el segundo periodo, Julio González escupió un balón al centro y se la dejó servir al portugués, que solo tuvo que darle un beso para llegar a los 8 tantos. Al día siguiente, los del Paradero se midieron ante el Ave de las Tempestades, que tomó ventaja mediante el Búfalo Aguirre y el Chicote Calderón. No obstante, al 75, el que fuera campeón de la Liga Serbia apareció con un cohetazo de larga distancia para reducir diferencias y de paso superar al atacante toluqueño con 9 pepinos. André Jardine, vamos a ver qué planea. ¡Ojo! ¡Mira qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol del Atlas! ¡Qué manera de pegarle! Lamentablemente los suyos no pudieron hacer mucho para detener el vuelo del AME y el atacante uruguayo sentenció el 1-3. Ya el domingo se completó el fin de semana perfecto para nuestros protagonistas, pues Zúñiga también vio su nombre en la hoja de goleadores, aunque hubo un cambio de aires en el plantel, ya que Juan Carlos Osorio fue despedido y Cirilo Saucedo tomó el cargo de forma interina. Los de Baja California chocaron con una arrasante Pachuca, que arrancó con un contundente 3-0 y fue hasta la recta final que el originario de Chocó maquilló el resultado con un disparo ajustadísimo a la base del poste. Por otro lado, las puertas se abrieron por completo para el tridente, ya que en el duelo de Necaxa ante León, Diver Cambindo presentó una microfractura en el cráneo, por lo que se perdería el resto del torneo y quedaría con tan solo 11 goles. De forma inmediata se pusieron manos a la obra y el primero en acercarse al ex de Cruz Azul fue Diuca, quien equiparó el tablero desde el manchón de cal ante Mazatlán, que más adelante se llevó la victoria por 3-2. 13 jornadas fue lo que se tardó José Zúñiga en romper la maldición, puesto que en aquella noche en el Gigante de Acero anotó el primero de la victoria de Tijuana sobre Rayados. Sergio Canales empató desde los 11 pasos, no más que al 83 Gilberto Mora rompió todas las quinielas para entregar los 3 puntos a los suyos. Una semana más tarde regresó a las andadas ante el Necaxa, pues pese a que marcó el de la Equidad desde el punto blanco, José Paradela se encargó de amarrar el triunfo para los Rayos. Con todo y el mal pasar de su equipo, la Pantera ya tenía 4 partidos al hilo marcando, además de que ya sumaba 8 tantos, los mismos que Paulinho y uno menos que el serbio, que se tardaría en retomar el ritmo goleador. Luego de 3 semanas de abstinencia, Joao Paulo Díaz Fernández volvió a realizar su actividad favorita ante Santos. Al minuto 39, Gallardo le respetó el movimiento para ejecutar un zurdazo que representó su 9º festejo del campeonato, colocándolo en el mismo escalón que el delantero atlista. Para seguir el paso, el cafetero continuó enrachado y contra el Atlético de San Luis se rifó un golazo de media tijera para equilibrar la balanza. Efraín se acomoda, mete el centro flotadito al segundo poste, un empujón, ¡el rebote! ¡Zúñiga, que acaban de ver mis ojos! Se desayunó Cristiano, se avienta una chilena dentro del área grande. Que a la postre caería del lado tijuanense, gracias a los pies de Castañeda. Así que el inicio de la jornada número 15 arrancó con los 3 delanteros, con los mismos números,
solo que el bracarense tendría una noche mágica 2 días después. El conjunto escarlata llegó como favorito al Estadio Jalisco, pues sumaba 4 enfrentamientos al hilo con victoria, y aunque el zorro complicó más de lo esperado, el que tenía el número 26 en la espalda se echó el equipo al hombro. Al cuarto de hora, el orquestador del mediocampo infernal se juntó con el killer, quien controló de derecha, se acomodó a la izquierda y sacó un cometa imparable, que aperturó el tanteador. A Marcel por la derecha, va Juanpi, prefiere por el centro, Paulinho, ¡gol! Paulinho, ¡qué media vuelta sensacional! Los visitantes continuaron con la Fox Hunting y Ucentro Avanchi se puso el abrigo vermelho para dar el segundo golpe, ya que a pase de Juan Pablo Domínguez marcó el segundo y de paso igualó a Cambindo con 11 tantos. Sin embargo, el zorro se resistió y con un doblete del Mudo Aguirre, con asistencia de Diuca incluida, niveló el trámite. Al regreso de los vestidores, el conjunto dirigido por el turco Mohamed retomó el control del partido. Al 77, el sinaloense levantó la cabeza, metió el centro a la olla y el campeón de la Primera Liga ganó por arriba para adjudicarse un hat-trick perfecto, que lo posicionó como líder solitario en la clasificación con 12 goles. No más que hasta ahí llegó el camino de Paulinho, quien tuvo una actuación bastante discreta en las últimas 2 fechas y dejó todo a expensas de sus contrincantes. En la actividad de la jornada doble, los del estado del Tequila coincidieron con los Gallos, que todavía tenían una pizca de ilusión de ir a la reclasificación. El Charal Orrante adelantó a los tapatíos con obra de arte. Adonis Preciado marcó el de la repartición de unidades, pero en el tiempo de compensación, Uros Durdevich le pegó con un fierro a la pena máxima para darle los 3 puntos a los suyos, además de alcanzar los 11 goles en el certamen. Al término del compromiso en la corregidora, entró en acción el Parce en contra de los Cañoneros. Pese a la nula actividad en el primer lapso, una mano del defensor sinaloense le dio la oportunidad de incrementar su cuenta por medio de un penal, cobró con responsabilidad y potencia a su derecha. Así que a una jornada de finalizar la fase regular, el rojinegro estaba 1 del puntero, mientras que el fronterizo tenía 2 de desventaja, por lo que su último baile sería ante el sotanero. Así que las expectativas se potenciaron al millón. El primero en salir a la acción fue el ex seleccionado de Montenegro, quien al minuto 35 recibió un pase entre líneas de Diego González, y con un disparo cruzado escribió con letras doradas su nombre en la institución atlista, pues se convirtió en el primer campeón de goleo, y qué mejor que hacerlo contra el odiado rival. A pesar de dicha distinción, el máximo romperredes de los académicos en un torneo corto se trata de Robert de Piño, quien en el Clausura 2004 alcanzó la cifra de 15 dianas, mas no pudo igualar las 16 realizadas por Bruno Marioni y Andrés Silveira. El único capaz de desmoronar esa leyenda rojinegra era José Raúl Zúñiga, que todavía tenía 90 minutos ante Santos para hacer travesuras. El tiempo se le agotaba a la Pantera, pues aunque Xoros lo ganaba cómodamente al medio tiempo por 0-2, el A1 pasaba la checadora. No obstante, a los 8 minutos del complemento le dijo que sí a un servicio de Ramiro Árciga para llegar a 11, con todavía más de media hora por jugar. Los últimos granos de arena comenzaban a caer y el tiempo parecía no ser suficiente, solo que a 90 segundos del silbatazo final, el ex de Dorados le comió la espalda a los guerreros para fusilar a Carlos Acevedo, quien no pudo evitar el tricampeonato de goleo, y así, el mismo que inició la cuenta se encargó de cerrarla. Se va a quedar en un solo dígito, 7 puntos, una miseria. Pantera Zúñiga, remate adentro, gol de la Pantera Zúñiga. Esto se pone ya 0-4. Y con este gol, la Pantera Zúñiga está empatando a los líderes en la tabla de goleo individual. Casi 9 años fue lo que se tardó Tijuana en volver a tener al máximo artillero en sus redes, pues el último en lograrlo fue Dairo Moreno, quien compartió la distinción con Raúl Ruiz Díaz, ambos con 11 tantos. Por su parte, Joao Paulo Díaz ingresó a una lista selecta de delanteros de nuestro balompié, pues el último que se consagró como bicampeón de goleo fue el mismo peruano Ruiz Díaz en 2017 con Morelia. Aunque en el Clausura 2024 el título de goleo fue compartido por 4 futbolistas, no se registraba un empate entre 3 jugadores desde el Bicentenario 2010. Hace 15 años, Chicharito Hernández, Hércules Gómez y Johan Fano se repartieron el reconocimiento, al sumar la módica cantidad de 10 goles. Pero a pesar de todo, un delantero letal no garantiza el éxito de tu equipo. Prueba de ello es que mientras Paulinho ya está instalado en los cuartos de final, Durdevich se despidió sin pena ni gloria, y Zúñiga, cuyo equipo solo ganó 4 de los 12 partidos en los que marcó, también ya está de vacaciones. Yo en lo personal estoy muy agradecido por
título de goleo. La verdad que no pensé que lo pudiera conseguir. El único que sigue en pie intentará llevar al Toluca ese título tan esperado, uno que el club no ha podido levantar en los últimos 15 años. Si lo consigue, será imposible negar que ya forma parte de las leyendas del fútbol mexicano. ¿Cuál fue tu gol favorito? ¿Crees que si Cambindo no se hubiera lesionado, la historia sería diferente? ¿Paulinho podrá quedar campeón con Toluca? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Compártelo con tus amigos, familiares, compañeros, conocidos y desconocidos, para que se den una vuelta. Suscríbete si es que todavía no te animas. No sabes cuánto nos ayudas para seguir contándote todas las leyendas del fútbol mexicano.